Ahí está. Bueno, en la planeación que les envié hoy por la mañana, en espacios con producto interior o producto escalar, el primer tema es el de sumas y sumas directas, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes que cuál es la idea que está detrás de las sumas. Sumas. Cuando digo sumas, me refiero a sumas de espacios vectoriales. Eso es a lo que me refiero. La idea que está detrás de todo eso es agarrar un espacio vectorial y descomponerlo. Es algo así como cuando ustedes llevaron fundamentos de álgebra, ahí estudiaron particiones, ¿verdad? Ustedes estudiaron particiones. Ahora lo que quisiera es agarrar un espacio vectorial y romperlo. Aquí puse 3 pedazos. Aquí va a estar el neutro, ¿verdad? El neutro del espacio vectorial. Los 3 pedazos deben de contener al neutro. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Pero la idea es esta. Aquí puse 3 pedazos. Pueden ser 4, pueden ser 6, 8, no sé. La idea de lo que se trata en este asunto de las sumas es ver que un espacio se puede descomponer en subespacios. Y ahorita les voy a decir qué es lo que estoy entendiendo por descomponer, ¿sí? De eso se trata. ¿Por qué lo quiero descomponer? ¿Por qué me gustaría descomponer un espacio vectorial? Pues porque, digamos, si este es W1, W2, W3, etcétera. La idea de descomponer un espacio vectorial puede ser que yo estudie los subespacios chiquitos, los subespacios más chiquitos, y a partir de ahí recuperar información de todo B. O sea, hay que despedazar el espacio. Ahora, estos Ws, Is que están aquí, que aparecen, no son cualquiera, son subespacios. Son subespacios. Entonces, lo que quisiera es este B descomponerlo como, ya lo voy a ver, suma de subespacios. Esa es la idea. Si yo logro descomponer un espacio, este espacio a lo mejor lo puedo estudiar a través de sus pedacitos, a través de su descomposición. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que está detrás de este asunto de las sumas. Y vamos con lo siguiente. Entonces agarro B, un espacio vectorial sobre un campo K, un espacio vectorial sobre un campo K. ¿Sale? De aquí voy a agarrar 2 subespacios, sean U y W, subespacios de B. Subespacios de B. Entonces definimos la suma de subespacios. Definimos la suma de subespacios. O sea, voy a definir U más W como lo siguiente. El conjunto de todas las expresiones de esta forma. U chiquita más W chiquita, tal que U corre libremente en U y W corre libremente en W. Así. Todas las sumas que se puedan formar con un elemento de U y con un elemento de W. Sí, todas. Esto es tremendo porque imagínate en los números reales cuántas sumas puedes formar con 2 subespacios. No, o sea, cuántas sumas puedes formar. Es un número impensable. ¿Sí? Bueno,
Entonces, lo primero que quiero es que les quede claro qué es la suma de subespacios. La suma de subespacios es agarrar un elemento de acá, otro de acá. Ahí está. Y ahora piensa en todas las posibles sumas de esta forma. Todas. Si tú te acuerdas, que te debes de acordar, es que en la definición de espacio vectorial, la suma es conmutativa. Entonces, poner U más W o W más U es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y por tanto, si yo quiero definir ahora W más U, pues esto es lo mismo que W más U. ¿Cuál es la razón? Pues porque en un espacio vectorial toda la suma es conmutativa, ¿verdad? Entonces, U más W es lo mismo que W más U, pues esa es la definición de W más U. Lo primero que quiero destacar de aquí es que U más W resulta ser un subespacio del total. Eso es lo primero que quiero destacar. Y bueno, pues voy a aprovechar también para hacer una crítica a esto. ¿Qué es lo que tengo que probar para que esto sea un subespacio de B? Una de dos, bueno, más bien una. Tengo que probar que este conjunto es cerrado bajo sumas. Y otra, tengo que probar que este conjunto es cerrado bajo el producto por escalares. Esas dos cosas tengo que probar. Muchos de ustedes, bueno, en el pasado reciente para mí, tenían la costumbre de probar además que el cero está ahí. Tenían esa mala costumbre. Si tú pruebas que este conjunto es cerrado bajo producto por escalares, esto ya está de más, eso sobra. Esto no lo tienes que probar porque ya está considerado acá. ¿Qué quiere decir que sea cerrado bajo producto por escalares? Quiere decir que si yo te doy un elemento de aquí, te doy un escalar y te doy un elemento de aquí, ¿de qué forma son los elementos de aquí? Y U más W es un elemento de acá, entonces tengo que probar que C por este elemento cae aquí. Eso quiere decir que sea cerrado bajo el producto por escalares. ¿Sí? ¿Cómo estás escogiendo este escalar? Es arbitrario, es el que sea. Es el que sea. Es el escalar que sea, ¿verdad? Si tú logras probar esto, digamos ya lo probamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si C es 0? Si C fuera 0. Fíjate, digamos, ya probaste que cualquier escalar por este cae dentro de W. Bueno, cualquier escalar, en particular, ¿qué pasa si C es 0? Si C vale 0, entonces te queda el escalar 0 por U más W y esto te va a quedar el vector 0. Eso quiere decir que el 0 está en U más W, pero ya no tengo que probarlo. Ya no tengo que probar que el 0, que el vector 0 está en U más W. Ya no lo tengo que probar. ¿Sí? Bien. Entonces, la prueba, afortunadamente, la prueba de esto es demasiado sencilla. Por ejemplo, para ver qué es cerrado bajo sumas,
tengo que agarrar dos elementos de aquí y sumarlos y observar que está aquí, ¿verdad? Entonces voy a agarrar dos elementos de aquí. Uno de ellos es U más W, ese es uno, y el otro que sea U1 más W1, ya son dos elementos que estoy agarrando en U más W. ¿Dónde está U y U1? U y U1 están en U y W, W1 están en W. Un elemento típico de U más W es de esta forma. Otro elemento típico de aquí es de esta forma. El U está en U y el W está en W. Es lo que estoy diciendo acá. El U1 está en U y el W1 está en W. Es lo que estoy diciendo acá. ¿Qué pasa cuando yo sumo estos dos elementos? U más W más el otro, U1 más W1, pues vean, todo esto lo estoy haciendo adentro de B, dentro del espacio B, y dentro del espacio B la suma es asociativa, conmutativa, todos tienen bla, 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 ¿verdad? Entonces esto lo puedo poner como U más U1, pongo U más U1 más W más W1. Así. Y observo que U más U1 es la simplicidad de esto. U más U1 Perdón que lo interrumpa. está ahí. Sí. Lo que pasa es que su cámara del lado derecho, no sé si solo es a mí, pero no se ve. Ahí se ve. Sí, Ahí sí se ve, ¿verdad? sí. Sí, sí, no me di Sí, se cuenta. ve, profe. Está bien, miren, cuando tengan que interrumpirme, yo no me incomodo, ¿eh? Háganlo. Es para mejorar. Ok, gracias. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar, agarro dos elementos arbitrarios de U más W. Uno de ellos es de esta forma, otro de ellos es de esta forma, y lo sumo. U más W más el otro. Por las propiedades que yo conozco de B, de mi espacio vectorial, estos conmutan, asocian, y a final de cuentas lo puedo poner así, como U más U1 más el W más el W1. Y ahora, U más U1 está en U y W más W1 están en W. ¿Por qué razón? Porque U y W son subespacios. Así empecé. U y W son subespacios. Entonces, por ser subespacios, son cerrados bajo suma, etc. Son subespacios de B. Son subespacios de B, y por lo tanto, como U y U1 están en W, entonces la suma está en U. Como W y W1 están en W, entonces la suma está en W, y entonces esto es un elemento de U más W. Así es, el primero está en U y el segundo está en W, y por lo tanto, este conjunto es cerrado bajo sumas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Ahora vamos a ver qué es cerrado bajo producto por escalares. Las razones son casi las mismas. Fíjense, eso lo voy a hacer aquí. Entonces, te doy dos elementos de acá, ¿verdad? Esto es lo que quiero probar. Te doy un elemento típico de U más W, que es de esta forma, con U. U es algún elemento de U,
y W es algún elemento de W, ¿verdad? Entonces quiero probar que C por U más W sigue siendo un elemento de U más W. Eso es lo que me gustaría ver, ¿verdad? Pero esto es lo que no sé. Es lo que no sé. Si multiplicar este escalar por cualquier elemento de la suma, se lo sigue tragando U más W. Eso no lo sé. Vamos a probar que así es. Bueno, pues entonces nada más me fijo en lo siguiente. C por U más W, estoy trabajando dentro de un espacio vectorial B, ¿verdad? Y una de los axiomas que satisface, uno de los axiomas de espacio vectorial de B es que es distributivo con respecto a la suma, producto por escalar, esto es CU más CW. Esto es esto. Este elemento es igual a esto. Y fíjate, C por U es un elemento de U, el primer sumando, y C por W es un elemento de W. ¿Por qué? Porque por la misma razón, porque U y W son subespacios. Son subespacios de B. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, la U está en U, y si ese U lo multiplico por cualquier escalar, pues claro que está dentro de U, porque U es un subespacio. Esta W chiquita es un elemento del subespacio W, y como W es un subespacio, entonces el L es cerrado bajo producto por escalares. Entonces, este sumando es un elemento de U y este sumando es un elemento de W. Eso quiere decir que esto igual a esto es un elemento de U más W. ¿Por qué? Porque lo pude escribir como una suma, un elemento del primero más un elemento del segundo. Por esa razón. Entonces, acá probamos que es cerrado bajo sumas y aquí probamos que es cerrado bajo producto por escalares y por lo tanto, U más W es un subespacio de B. Así nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, todo bien. No, profe. Ok. Déjenme, vamos a inventar un ejemplo ahorita. Entonces, la suma, fíjense, la suma de subespacios me produce subespacios, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Donde puedo, me gustaría ver, por ejemplo, algo donde pudiera ser un poco de geometría. Un poco de geometría. Por ejemplo, en R3. En R3, voy a dar, digamos, si B es R3, te voy a dar a U como todos los elementos, todas las ternas X, Y, Z en R3, tal que te voy a dar un plano.
por ejemplo, me voy a inventar este plano. X más Y más Z me dé 0. Así. Y mi otro plano, W, va a ser, pues, todas las ternas X, Y, Z son puntos en R3, tal que, no sé, voy a poner 2X menos Y más 4Z me dé 0. Esto es algo que ustedes ya saben. La ecuación de un plano en R3 es de la forma AX más BY más CZ igual a D. Esta es la ecuación de un plano en R3, ¿verdad? Pero no todos los planos son subespacios vectoriales de R3. Para que un plano sea un subespacio de mi espacio R3, solamente debe de ser, casi por razones obvias, planos que pasan por el origen. Y eso es lo que te di. 2 planos que pasan por el origen. Así. Estos, por supuesto, que son subespacios de R3. Voy a denotarlo así. Con un menor, voy a indicar que esto es un subespacio de R3. Por esto que les platiqué. Están descritos como los puntos sobre este plano que pasa por el origen. ¿Por qué tienen que pasar por el origen? Porque si ustedes se remontan a la definición de espacio vectorial, todos los espacios vectoriales tienen un neutro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el plano no pasa por el origen, no va a contener al neutro. Entonces, no puede ser espacio vectorial. No puede ser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué sería la suma de estos dos espacios vectoriales? La suma sería agarrar un elemento de U y un elemento de W, tal que U, U está en U y el W chiquita cae en W. ¿Sale? Bueno, como el U está en, déjenme ver cómo lo pongo. No voy a usar la misma X, Y, Z. Digamos, si U es igual a una terna X, Y, Z, y esto está en U, por estar en U quiere decir que X más Y más Z me da 0, ¿verdad? Si yo te doy un W chiquita en el subespacio W, si U es igual a, no sé, no tiene por qué, no voy a usar las mismas letras. Digamos, X1, Y1, Z1 es un elemento de W, quiere decir que estas 3 entradas deben de satisfacer la ecuación 2X1 menos Y1 más 4Z1 debe de ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esta suma? Por lo tanto, un elemento típico de U más W, U más W chiquita, pues es esta terna X, Y, Z, más la terna que es la W, es X1, Y1, Z1, y si tú te fijas, esto que está aquí es X más X1, Y más Y1, Z más Z1, son estas ternas, y en particular, y tal que
pues x más y más z me da 0, x más y más z es 0 y 2x1 menos y1 más 4z1 me tiene que dar 0. O sea, cuando yo sumo un elemento de U más un elemento de W, pues ya sé qué me da, ya sé cómo se suman las ternas, ¿sí? Pero cuando yo sumo, las coordenadas deben de satisfacer algo. Por ejemplo, deben de satisfacer que x más y más z me debe de dar 0, y como este W chiquita me da esto, entonces, pues las coordenadas deben de satisfacer la ecuación de este plano, ¿sí? Déjenme ver una cosa aquí. Quiero ver lo siguiente. Me gustaría, por ejemplo, yo ya sé que U más W es subespacio, es un subespacio de B, de R3. Eso ya lo sé. ¿Sale? Me gustaría calcular la dimensión de U más W. La pregunta es, ¿cómo calculo la dimensión de U más W? ¿Cómo calculo la dimensión de U más W? Aquí no es tan inmediato. Lo que sí podría calcular es la dimensión de U intersección W. Eso sí lo podría hacer, la dimensión de U intersección W. Esa sí la podría calcular porque U intersección W, U intersección el subespacio W, pues van a ser los puntos en R3 que me satisfagan esta ecuación y también me deben de satisfacer esta ecuación. Entonces son las soluciones son las ternas X, Y, Z, tal que pues deben de estar en U, y para que estén en U deben de cumplir esta ecuación, X más Y más Z debe de ser 0, y también deben de cumplir esto, 2X menos Y más 4Z, esto debe de ser 0. Así nada más, ¿verdad? Pues a ver, vamos a resolver este sistema. X más Y más Z igual a 0, y acá voy a poner 2X menos Y más 4Z igual a 0. Voy a resolver este sistema de ecuaciones. Si yo sumo este sistema de ecuaciones, me va a quedar 3X más 5Z igual a 0. 3X más la Y se fue. Y entonces puedo poner todo en términos de X. Por ejemplo, de aquí me queda que 5Z es igual a menos 3X, y por lo tanto Z es igual a menos 3/5 de lo que vale X. Y ya tengo todas las soluciones. Entonces, porque aquí, fíjense ustedes que la X vale lo que sea, la Y vale lo que sea, y la Z vale menos 5/3 de X. Entonces lo voy a poner así. Este conjunto es igual a las ternas X, Y, Z, pues que satisfacen el sistema de ecuaciones. ¿Y cómo son? La X es un real. Bueno, lo voy a poner así. Son ternas X, Y, Z. Son ternas X vale lo que sea, Y vale lo que sea, y Z vale menos 5/3 de X. Y voy a tener nada más dos parámetros, X y Y, corren libremente en R.
¿verdad? La tercera coordenada depende de la primera. Entonces voy a escribir esto que está aquí de esta manera. Fíjate, un punto de esta forma, x, y menos 5 tercios de x, lo voy a escribir así. A ver, ¿qué te parece? Voy a poner el punto x, 0, menos 5 tercios de x, más el punto 0, y, 0. Así nada más. Así. Y esto que está aquí, es x por 1, 0, menos 5 tercios, más y por 0, 1, 0. Así. ¿Esto qué es, jóvenes? O sea, como fíjense, x y y corre libremente en z, esto que está aquí son todos los múltiplos de este vector más todos los múltiplos de este vector, y eso no es otra cosa más que el espacio generado por 0, por 1, 0, menos 5 tercios, coma, y el otro vector es 0, 1, 0. Así. Entonces, esto que está aquí es el espacio generado por 1, 0, menos 5 tercios, coma, 0, 1, 0. Así. Ese es con la notación del subespacio generado por, así. Así. Tengo que tener una notación para la reflexión. Ya usé la R para notación, voy a usar la letra S para reflexiones. ¿De acuerdo? Y entonces dice... ¿Qué está pasando, Están escuchando otra clase. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si hubiéramos estudiado ese valor de z en una de las ecuaciones para saber el valor de y, ¿se valdría lo mismo? A ver, tú me dices que en lugar de haber despejado esto, hubiera despejado a x. No, me refería a, ya que tenemos el valor de z, podemos darle un valor a x como x igual a una variable arbitraria, como t, y meterla en una de las ecuaciones. Sí. A ver, déjame ver si te estoy entendiendo. Las soluciones de este sistema aquí están, ¿verdad? Cuando yo resuelvo este sistema me doy cuenta que la y puede ser lo que sea, porque se cancela luego, ¿verdad? La y puede ser lo que sea. Y nada más me queda 3x más 5z, finalmente me queda esto. Entonces, si las soluciones están en términos de x, y, z, entonces me va a quedar así. Tú puedes llamarle a x, le puedes llamar t, y aquí le vas a llamar, si quieres, r. T y r son números reales. T y r son números reales. Y entonces son todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Los elementos de la intersección son puntos de esta forma. Son todos los puntos de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque pues los obtuve al resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahí está. Son puntos de esta forma. En lugar de x puedes poner t, que es otra variable que vas a hacer. Te sale sobrando. Y en lugar de y le llamo r. No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. Sí, bueno, es que yo lo que hice, bueno, yo digo que estoy mal, pero A ver, metí cuéntame. el z igual a menos 3/5 por x, lo metí en una de nuestras ecuaciones, en la que sea, la primera, Ok, para saber cuánto vale y. ok.
Entonces, por ejemplo, en la primera, digamos, te queda X más Y, voy a usar la primera, más Z que vale menos 3/5 de X, menos 3/5 de X, X más Y más Z, esto debe de ser 0, ¿verdad? Entonces acá tengo 5/5 menos 3/5, entonces me queda 2/5 de X más Y igual a 0. Y entonces de acá tengo que la Y es igual a menos 2/5 de X. Ok, creo, a ver, voy a seguirle. Entonces las soluciones, voy a hacerlo con lo que tú hiciste. La X vale lo que sea, la Z vale esto y la Y vale esto. Entonces, en realidad, este conjunto son, la X vale lo que sea, la Y vale menos 2/5 de X y la Z vale menos 3/5 de X. Todo va a depender de un solo parámetro, con X en R. Así. Y entonces agarro este punto típico, X menos 2/5 de X, menos 3/5 de X, y lo voy a escribir así, como X por 1 menos 2/5, menos 3/5. Fíjate que la X corre libremente en R, o sea, que los elementos de X son múltiplos de este vector fijo, ¿sí? Pues esto no es otra cosa más que el espacio generado por 1 menos 2/5, menos 3/5. Sí, tienes razón. Yo lo había hecho mal. Lo había hecho mal. Estos dos espacios, fíjate, de aquí yo ya puedo calcular la dimensión de la intersección, de U intersección W. La intersección tiene como dimensión 1. ¿Por qué? Porque la intersección, por lo que acabamos de ver, son todos los múltiplos escalares de este vector fijo. O sea, en la notación es el espacio generado por este vector. Nada más. Son todas las combinaciones lineales de este vector. Las combinaciones lineales, en este caso, son estas. Y como este vector no es el vector 0, entonces él solito es linealmente independiente y entonces la dimensión de U intersección W es 1. ¿Verdad? Bien. Está bien. Está bien. Entonces sí tenías razón. Sí tenías razón. O sea, yo resolví mal el sistema de ecuaciones. Porque cuando yo cancelé aquí a la Y, nada más me queda esto. Y yo debí ir a buscar a la Y. Debí ir a buscar a la Y. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien. Sí, ¿me puede volver a repetir por qué la dimensión quedó en 1, perdón? Ok. ¿Qué es la dimensión? La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores linealmente independientes que generan al espacio. ¿Sí? En este caso, en mi caso, bueno, de hecho, en cualquier caso, lo que yo tengo es lo siguiente.
digamos, lo voy a escribir así para recordar. Este conjunto de vectores, W1, W2, así hasta WN, es una base de un espacio, si este conjunto satisface dos cosas. La primera de ellas es que W1, W2, así hasta WN, son linealmente independientes. Y la segunda es que, vamos aclarando la notación, el espacio generado por estos vectores, en este caso lo voy a poner así para que vayan viendo cuál es la notación. Cuando yo pongo así entre estos dos símbolos, estos vectores, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores. X1 más W1, X2, W2, más XN, WN, donde los XY corren libremente en el campo de escalares, si esto es el total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que un conjunto de vectores sea una base? Pues que ellos generan a todo B y que además son linealmente independientes. Y entonces la dimensión es eso, es la cardinalidad de cualquier base, porque tú has de haber aprendido en tu curso de lineal 1 que cualesquiera dos bases tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, la dimensión de mi espacio B es contar, es la cardinalidad de cualquier base. W1 así hasta WN, que por cierto, si los cuentas, pues es N, ¿verdad? Aquí lo que acabo de obtener, bueno, esto es algo que quiero recordar. También, algo que seguramente viste, si U y W son subespacios de un espacio B, entonces, entre otras cosas, U intersección W también te da un subespacio de B. Siempre que yo intersecto subespacios, me queda un subespacio. Siempre es así. Siempre. ¿Sí? Bueno, aquí en mi caso, U era un subespacio, W era un subespacio. Si yo lo intersecto, pues me da un subespacio. Quiero calcular su dimensión. Entonces te tengo que dar una base para la intersección. ¿Sí? Entonces, en mi caso, este vector, el vector 1 menos 2 menos 3 quintos, 1 menos 2 quintos menos 3 quintos, este conjunto es una base de U intersección W. ¿Por qué este conjunto es una base de U intersección W? Bueno, pues porque si tú te fijas, de todo lo que, cuando resolvimos el sistema de ecuaciones, ¿qué quiere decir resolver un sistema de ecuaciones? Pues ando buscando a todas las ternas que resuelven a la primera ecuación y a la segunda ecuación. Pero si una terna resuelve la primera ecuación, quiere decir que esa terna está en U. Si una terna resuelve la segunda ecuación, quiere decir que esa terna está en W. Bien, resulta que los puntos que son múltiplos de este vector te resuelven la primera y la segunda. Y si tienes la duda, hazlo. Fíjate, agarra un punto de aquí. Agarra un múltiplo de este vector. O sea, agarra x, menos 2 quintos de x, menos de x, menos 3 quintos de x. Esta terna, métela en la primera ecuación. Es la primera entrada más la segunda entrada más la tercera entrada, a ver si te da 0. Entonces, es la primera entrada.
más la segunda entrada, más la tercera entrada. Pues claro que esto te da 0. ¿Verdad? O sea, un múltiplo escalar de este punto resuelve la primera ecuación. Resolverá la siguiente ecuación es 2 veces la primera entrada menos la segunda entrada más 4 veces la tercera entrada. Entonces, 2 veces X, 2 veces la primera entrada, menos la segunda entrada, ahora me va a quedar más 2/5 de X, más 4 veces la tercera entrada, 4 por 3, 12, menos 12/5 de X. ¿Será 0 esto? Fíjate, claro que es 0, porque menos 2/5 de X menos 12/5 de X me queda menos 10/5 de X. Nada más estos dos, ¿verdad? Nada más estos dos. Me queda menos 10/5 de X. Pero menos 10/5 es menos 2 más 2, 0. O sea, cualquier elemento de aquí me resuelve esta ecuación. O sea, cualquier elemento que sea de esta forma, cualquier elemento de esta forma está en la intersección. Lo que estoy probando es que entonces la intersección son múltiplos escalares de este vector. Entonces, cualquier elemento que yo te doy en la intersección se puede escribir como un múltiplo de este. O sea, genera a la intersección. Cualquier múltiplo de este me resuelve las dos ecuaciones y entonces lo que estoy haciendo es encontrar todas las soluciones de este sistema y lo que estoy observando que son múltiplos de uno fijo. O sea, eso se escribe así. O sea, genera. ¿Qué es linealmente independiente este conjunto que nada más tiene un vector? Pues porque este no es el vector 0. Tú debiste aprender en tu curso de lineal 1 que cualquier vector solito, si no es el vector 0, él es linealmente independiente. Y a lo que me refiero es a esto. Si B no es el vector 0, entonces él solito, B, es linealmente independiente. Es a lo que me refiero. ¿Qué quiere decir que él solito sea linealmente independiente? Que si agarro una combinación lineal de él igual al vector 0, entonces el escalar debe de ser 0. Así. Cualquier vector distinto de 0 es linealmente independiente. Aquí tengo un vector nada más, porque con un solo vector genero a todas las soluciones. Como este vector no es el vector 0, es linealmente independiente y genera, entonces la dimensión es 1. Nada más cuentas cuántos hay. Este solito es una base. Este solito es una base de la intersección. ¿Por qué? Porque cualquier elemento de la intersección es un múltiplo de este. ¿Sí? Como este no es el vector 0, él es linealmente independiente. Genera y es linealmente independiente, entonces es una base. ¿Cuántos hay? 1. Por eso la dimensión es 1. No sé si te quedó claro. Sí, muchas gracias. Bueno. Hay que ir rescatando muchas de las cosas que ustedes aprendieron en su curso de lineal 1. ¿Sale? ¿Más preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a darnos un descansito de 5 minutos.
Voy a dejar de grabar. Un descanso de 5 minutos. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, yo di como U U igual a las ternas X, Y, Z, que estaban en un plano, en el plano X más Y más Z igual a 0, ¿verdad? Y di como W igual a W son las ternas X, Y, Z que me satisfacían la siguiente ecuación. 2X menos Y más 4Z igual a 0. Entonces, quisiera estudiar a esta suma de subespacios. Eso es lo que quisiera estudiarla. Quisiera saber algo más de la suma de estos dos subespacios. Les voy a poner otro ejemplo. Este no me sirvió para lo que yo quería. O a lo mejor sí. 2, 2, 1. Sí. A ver, lo voy a hacer con un ejemplo más chiquito. Voy a trabajar, por ejemplo, en R2. Aquí también parece ser, ¿sí? Parece ser que de acuerdo a lo que tengo aquí, parece ser, acuérdense que para este ejemplo, estoy trabajando en este espacio, en R3. Y en este ejemplo, el Q y el W son subespacios de R3. En este ejemplo, ¿verdad? Yo creo que cuando agarro la suma de U más W, yo creo que esto me da R3. O sea, me da el total. ¿Sale? Yo creo. Para eso tengo que agarrar cualquier elemento de aquí y poderlo escribir como la suma de uno de acá más uno de acá, porque esa es la definición de suma de subespacios. ¿Sí? Yo creo que esto es posible por esto, por eso me metí con la dimensión de la intersección. Lo que es cierto es lo siguiente. Observa en general. En general, si U y B, U y W son subespacios de un espacio B, entonces la suma también me da un subespacio de B. Eso lo probamos hace ratito. Lo que me gustaría es ver si es posible que U más W me diera el total. Eso es lo que me gustaría. No nada más que me dé un subespacio. Me gustaría saber si en los ejemplos que yo ponga, los ejemplos que nos aparezcan por ahí, lo que me gustaría saber es si con esos dos subespacios puedo recuperar al total. Eso es lo que me gustaría saber, ¿sí? En mi ejemplo, fíjate, ¿cuál es la dimensión? Esto sí me lo pueden decir. ¿Cuál es la dimensión de este U? Estoy en R3. Es un plano que pasa por el origen. ¿Cuál es la dimensión de U? ¿Cuál es la dimensión de W? Jóvenes, ¿cuál es la dimensión de un plano que pasa por el origen? ¿Cuál es la dimensión de un plano que pasa por el origen?
¿Es 3? No, ¿cómo? Es 2. La dimensión de un plano que pasa por el origen es 2. Entonces, estos dos planos, cada uno de ellos tiene dimensión 2. Pero como no es cierto que la dimensión de una suma sea la suma de dimensiones, eso no es cierto. Me sirve este ejemplo, porque si fuera cierto que la dimensión de una suma fuera la dimensión de uno más la dimensión del otro, como esta es dimensión 2 más 2 es 4, no es cierto, la dimensión de R3 es 3, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tengo es esto. Creo que en este ejemplo también va a ser cierto que cualquier elemento del espacio se puede escribir como un elemento de acá más un elemento de acá. Creo. Fíjense ustedes, bueno, este es el otro problema, ¿verdad? Si yo te doy dos subespacios, la suma, por supuesto que me da un subespacio de B. Quisiera que me diera el total. Quisiera que me diera el total. ¿Verdad? Y entonces fíjate en lo siguiente. Voy a, por ejemplo, aquí en este caso sí va a ser así, que la suma de estos dos, en mi caso sí va a ser así. Ahorita vemos cómo le podemos hacer. Bien, entonces tengo lo siguiente. Voy a pensar, por ejemplo, en R2. Digamos que B es igual a R2. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de cuando la suma me da el total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le llamo U igual a todos los puntos de la forma X, 0, donde X corre libremente en R, y si yo le pongo W igual a todos los puntos de la forma 0, Y, donde Y corre libremente en R, claramente U y W son subespacios de R2, ¿verdad? Que lo puedes checar rápidamente. Y eso lo vamos a usar continuamente. Esto es algo que debieron estudiar con profundidad en su curso anterior. Cuando un subconjunto de un espacio vectorial es un espacio, es un subespacio, tengo que probar dos cosas nada más. Cerrado bajo sumas y cerrado bajo producto por escalares. Este U será cerrado bajo sumas. Agarra dos elementos de esta forma y súmalos. Pues te va a quedar de la misma forma. La segunda coordenada es 0. Agarra un elemento de aquí, multiplícalo por un escalar, te queda de la misma forma. U es un subespacio de R2. Y este también. Aquí lo que afirmo, esto es evidente, aquí lo que afirmo es que mi espacio B, R2, es la suma de U más W. Aquí sí, en este caso, lo puedo verificar fácilmente, porque lo que sabemos es esto. Sabemos que si yo agarro la suma, U más W, pues claro que me da un subespacio de R2, pero quisiera ver que me dé el total, no nada más me dé un subespacio. Quisiera ver que es el total. Para eso agarro cualquier elemento de R2, agarras cualquier elemento en R2 y lo escribes como X por 1, 0 más Y por 0, 0, 1. Este elemento, X por 1, 0,
es un elemento de U y Y por 0, 1 es un elemento de W. Claro, 1,0 está aquí, claro. La segunda coordenada es 0. Y cuando yo multiplico por un escalar, pues claro que me va a quedar un elemento de U. Ahora, 0,y, 0,1 está en W, claro, de hecho esta es una base. Cualquier múltiplo de aquí me queda ahí mismo. Entonces, cualquier elemento de R2 es un elemento de U más un elemento de W. Entonces, esto está en U más W. Entonces, aquí en mi ejemplo R2, agarro estos dos subespacios y lo que observo es que con estos dos subespacios he descompuesto a R2. Pero esta es una forma de descomponer a R2. Hay otras formas de descomponer a R2. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a ver si me acuerdo de este ejemplo al rato. Porque yo creo que B también es igual a la suma de estos dos. Más que no sé cómo probarlo. No sé cómo probarlo. Déjenme apuntar este problema. Es X más Y más Z igual a 0. Entonces, U es igual a las ternas tal que X, Y, Z. Tal que X más Y más Z es 0. Y W son ternas tal que 2X menos Y. 2X menos Y más 4Z es 0. Entonces, lo que yo afirmo es que R3 es la suma de estos dos. Este ejemplo está interesante, porque fíjense cuál es la dimensión de R3. Pues es 3, y lo estoy descomponiendo como suma de 2, o sea, menos que 3, ¿sí? O sea, la descomposición de un espacio vectorial no necesariamente el número de sumandos es la dimensión, no necesariamente. Puede ser un espacio de dimensión muy grande, dimensión 20, 30, no lo sé, lo que sea, y esa dimensión que la puedas descomponer como nada más 2 subespacios, o nada más 3 subespacios, o nada más 5 subespacios, no lo sé. Bueno, entonces vean ustedes cómo aquí en mi ejemplo nuevo, a este espacio lo pude descomponer como suma de 2 subespacios, ¿verdad? Y por lo tanto, mi espacio R2 es la suma de estos dos, U más W. Mi espacio lo pude descomponer en 2 pedazos, que era parte del problema que yo les platiqué hace ratito. ¿Para qué quiero el concepto de sumas? Cuando yo inicié la clase, yo les dije, el concepto de suma de subespacio lo quiero para algo. Pues sí, lo quiero para descomponer. ¿Para qué quiero descomponer un espacio? Pues resulta que si yo quiero estudiar un espacio vectorial, a lo mejor lo más adecuado es estudiarlo en ciertas zonas cuando yo lo pude descomponer, ¿verdad? Estudiarlo en ciertas zonas y a lo mejor es más fácil porque ahí la dimensión es más chiquita. Cuando la dimensión crece, pues hay un poquito más de dificultad, ¿sí? Y bueno, si yo tengo subespacios, por supuesto que cada subespacio tiene dimensión menor que la dimensión del espacio grandote, ¿sí? Aquí no sé cómo ver que este B es R3.
Pero a ver, ese yo voy a pensarlo por mi cuenta y luego se los platico. Ahorita, por lo pronto, si quieren, vean ustedes, el mismo R3, ¿dónde dejé mi plumón? El mismo R3, vean ustedes esto. Mi espacio es R3. ¿Sí? Fíjate, si yo agarro U igual a las ternas de la forma X00 con X corriendo libremente en R y W que sea todas las ternas de la forma 0, Y, Z, con Y y Z corriendo libremente en R, entonces resulta que R3 lo puedo escribir como U más W. Este no es difícil checarlo, porque como U y W son subespacios, este por supuesto que es un subespacio de R3, y por supuesto que todos los puntos de esta forma forman un subespacio de R3. Véanlo de esta manera. No voy a escribir la prueba, la voy a pensar, la voy a decir en voz alta. ¿Este U es un subespacio de R3? Bueno, tiene que ser cerrado bajo sumas. Estoy pensando en un nada más. Tiene que ser cerrado bajo sumas y cerrado bajo producto por escalares. Ahí te va. Cerrado bajo sumas. Agarra dos elementos de esta forma y súmalos. Te queda de la misma forma, ¿verdad? Y por tanto, U es cerrado bajo sumas. Cerrado bajo escalares. Agarra un elemento de U de esta forma y multiplícalo por un escalar. Ya sabes cómo se multiplica un escalar por una eneada. Entonces te queda de la misma forma. Entonces U es un subespacio de R3 y con el mismo argumento veo que W es un subespacio de R3. Ahí está. Que todo R3 se puede escribir como un elemento de acá más un elemento de acá, pues es obvio, porque si yo te doy cualquier terna, cualquier elemento de R3, cualquiera, fíjate, esta terna la puedo ver así, la puedo ver como este escalar por el vector 1, 0, 0, más chin, 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 chin. Más, a ver, por lo pronto me va a quedar así. B por 0, 1, 0, más C por 0, 0, 1. ¿Verdad? Así. Y observo, fíjate. Observo que 0, 1, 0 está en W. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza los elementos de W? Pues que la primera entrada es 0, nada más. La Y y la Z me valen. No me importan. La primera entrada tiene que ser 0. Bueno, este vector tiene su primera entrada 0, sí, está en W, ¿verdad? Y lo mismo pasa con 0, 0, 1. Este está en W, claro que está en W. ¿Por qué? Porque la primera entrada es 0. Esa es la cualidad que tienen los elementos de W. Así. Bien. Y bueno, como W es un subespacio de R3, entonces, B por 0, 1, 0 está en W porque W es un subespacio. Entonces, cualquier múltiplo de esto está aquí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el vector 0, 0, 1, 0, 0, 1. Claro que está en W porque W es un subespacio de R3.
¿verdad? Entonces, cualquier múltiplo escalar de este está en W. Como W es un subespacio, quiere decir, y entonces quiere decir que es cerrado bajo sumas. Quiere decir que esto está en W. Porque este está en W y este está en W, entonces todo esto está en W, ¿verdad? Y entonces, fíjate, esto que está aquí, ¿en dónde está? Esto está en W. Y este que está aquí, ¿en dónde está? Este está en U. ¿Por qué está en U? Porque es un múltiplo de un vector cuyas dos últimas coordenadas son 0. Esa es la cualidad de los elementos de U. Son vectores en donde la segunda y la tercera coordenada son 0. La primera no me importa, pero debe de tener la segunda y la tercera coordenada 0 para que esté en U. Bueno, este vector está en U, entonces, y como U es un subespacio de R3, entonces cualquier múltiplo escalar de este está en U. Resulta que cualquier elemento, este, es un elemento arbitrario de mi espacio. Es el que sea. Agarré el que sea. Resulta que cualquiera está, es el pertenece, lo puse invertido. Cualquier elemento de R3 lo puedo escribir como un elemento de U más un elemento de W. Aquí, esto está en W y este está en U. Cualquiera es uno de aquí más uno de acá, más uno de W. Y con esto, pues lo que tengo es que R3 es igual a U más W. O sea, R3 es la suma de dos subespacios. Es la suma de dos subespacios. Fíjate en lo siguiente. En la definición que di de suma, es una definición que se puede escribir no para dos subespacios. Si eres cuidadoso, te diste cuenta que yo escribí la definición para la suma de dos subespacios. Eso es lo que yo di. La definición de la suma de dos subespacios. 2. ¿Qué será para 3? ¿Qué será para 3? Entonces, si U, W y S son subespacios de B, entonces puedes definir U, la suma de ellos 3, más S, ¿cómo? Pues la suma de es U chiquita más W chiquita más S chiquita, donde U está en el subespacio U, la W chiquita está en el subespacio W y la S chiquita está en el subespacio S. Esta sería la suma de 3 subespacios. Y resulta que esto también es subespacio de B. Exactamente las razones son la misma. La misma que di para 2 subespacios, también se cumple para 3. La suma de 3 subespacios también te da un subespacio. También yo puedo poner, si U1, U2, así hasta UK son subespacios de un espacio B, entonces la suma de ellos, U1 más U2 más la suma de subespacios, ¿cómo se definiría ahora? Pues son todas las sumas de esta forma. U chiquita más U2 chiquita más UK chiquita. Son todas las sumas de esta forma, tal que cada UI está en el subespacio UI. Así nada más. Y la suma de subespacios, no importa qué cantidad sea, también me produce un subespacio del total. Y la prueba es igual. ¿Sí? ¿Para qué les digo esto? Porque miren ustedes,
en mi ejemplo a R3, al espacio R3, lo descompuse como suma de 2. Ahora lo voy a descomponer como suma de 3. Fíjate, digamos que U1 sea todas las ternas de la forma X00 con X corriendo libremente en R, ¿verdad? U2 que sea todas las ternas de la forma 0Y0 con Y corriendo libremente en R. Y el espacio U3, el subespacio U3, que sea todas las ternas de la forma 0, 0, Z con Z corriendo libremente en R. Así. Entonces resulta que el espacio R3 se puede escribir como esta suma de subespacios. Eso es lo que quiero que vean. El mismo espacio lo descompuse como suma de dos subespacios. El mismo espacio lo descompuse ahora como suma de 3 subespacios. Entonces, el hecho de descomponer un espacio como suma de 2 o 3 no es única. Un espacio lo puedo descomponer de diferentes maneras y todo depende de su dimensión. Todo depende de la dimensión del espacio, ¿sí? Y son infinidad de formas en las cuales se puede descomponer un espacio. Todo va a depender de la dimensión y de los subespacios que yo dé. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Parece que no. ¿No? Bueno, entonces aquí voy a terminar la clase. Ya quedan 2 minutitos. Estuvo interesante el repaso. Mañana voy a concluir esto. Esto, no fue repaso, ¿eh? Les voy a decir, es un tema que vamos a utilizar cuando estemos estudiando vectores y valores propios, la descomposición como suma de subespacios. Entonces, no sé si... no recuerdo ahorita si este tema está incluido en el temario de álgebra lineal 1. No lo sé, pero yo lo voy a necesitar en su momento. Entonces, no es repaso. En realidad, el repaso no estoy dando. Voy a ir rescatando. Ustedes ya se dieron cuenta que en algunas de las preguntas, una pregunta, ¿por qué la dimensión de ahí es 1? Entonces aproveché para hacer un espacio y recordar algo. ¿Sí? Todo va a estar en función de cómo me pregunten. Si ustedes no me preguntan, yo me sigo, porque estoy pensando que todo está siendo claro. Bueno, les voy a mandar libro al ratito, les voy a mandar al menos un libro. Ok. Una pregunta. Sí. ¿Va a ser como la otra vez que mandaba ejercicios de libros o ya no? Como en Sí. lineal 1. Sí. Sí, yo les voy a mandar tareitas. Yo les voy a mandar tareas. Y ustedes pues las hacen o tenemos sesiones para problemas. Podemos tener sesiones extra clase para resolver problemas o durante la clase. Durante la clase podemos también. El problema de tener sesiones extra clase es que pues ahí nadie está obligado a ir, ¿verdad? Ese es el único problema, el único inconveniente, pero bueno, pues, o sea, yo trabajaré en sesiones extra clases si es que las hay, pues a petición de ustedes, ¿no? Y durante la clase, pues aquí vamos a resolver las preguntas que sean convenientes. Yo les voy a mandar tarea y nada más que ahora las tareas yo creo que van a ser más
más modestas. Y si ustedes quieren, enviarme una tarea, yo se las debo de revisar. ¿Sale? A ratito les mando la clase, jóvenes, con libro y con, al menos un libro les puedo enviar. Al menos un libro les puedo enviar. Nos vemos mañana. No, profe. Acuérdense que es en el C114, ¿eh?